antemano les agradezco su puntualidad, su tiempo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a terminar lo que corresponde a miembro inferior y hablar un poco, en la medida que el tiempo nos dé, sobre cadera, pues para hacer como retroalimentación de algunas cosas en general. En relación a la actividad que están desarrollando durante este lapso, ¿ha surgido alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario que hacer antes de iniciar la temática para que por favor me cuenten y podamos avanzar, muchachos? Ok, listo. Confírmeme por favor si se está escuchando bien, si hay buen audio. Gracias, Angie. Perfecto. Entonces, en este momento, doy inicio entonces a la sesión programada para el día de hoy. Inicialmente, bueno, esto ya lo habíamos hablado, que fue todo lo que hablamos de pie, cuello de pie, todo esto lo vimos en la sesión anterior. Entonces, quedamos en pierna, principalmente para hablar un poco de lo que corresponde a proyecciones, algunas veces llamadas adicionales, proyecciones oblicuas de pierna. Entonces, en ese contexto, muchachos, hablábamos de que la pierna tiene dos proyecciones básicas, que era la anteroposterior, la AP, y la lateral. Sin embargo, en algunos casos, cuando se busca realizar evaluación, por ejemplo, de osteosíntesis o algunas lesiones específicas, normalmente se realiza también proyecciones oblicuas. Por ejemplo, son muy útiles en la valoración de procesos infecciosos de huesos largos, o cuando hay, por ejemplo, ciertos tumores óseos y demás. Es usual que se haga la valoración con este tipo de proyecciones. Entonces, normalmente nosotros podemos hacer, recuerden que tenemos dos posibilidades de hacer rotación oblicua. Una de ellas, la proyección oblicua de la pierna, pues con rotación medial, en este caso hacia ese eje medio o a ese plano sagital medio. Y por otro lado, pues la proyección AP oblicua sigue siendo AP, porque recuerden que la incidencia del rayo central, que igual sigue siendo a tercio medio de la tibia y el peroné, pues va a dar la proyección igual a P. Sin embargo, allí llamamos AP oblicua, solo que pues uno en la cotidianidad a veces se refiere a oblicuas, pero realmente sigue siendo, o el término adecuado sería una AP oblicua. Y en este caso, pues con una rotación lateral, es decir, una rotación externa, también se podría llamar, y una rotación interna o rotación medial. Esas son las dos formas. Si se fijan, pues lo que realmente va a tener la rotación es el cuello de pie, el pie, más la pierna, pues realmente en contexto con el fémur, pues no va a tener un mayor movimiento. Aquí entonces lo que nos vamos a encontrar con esto es que dependiendo de la rotación que yo realice, puedo ver las articulaciones y en general la diáfisis de tibia y peroné de una u otra forma. En este caso, en la rotación medial, pues lo que vamos a encontrar es que las articulaciones tibio-peroneas, tanto proximal o distal, bueno, aquí no vemos la proximal, que eso sería una de las fallas ya en el criterio de evaluación, pues se deban observar. En el caso de la rotación medial, como lo vemos aquí, si se fijan, es muy similar a la oblicua del cuello de pie, si se alcanzan a dar cuenta que está parte del calcáneo, el astrágalo. Entonces, cuando hacemos esta oblicuidad, normalmente, muchachos, lo que vamos a lograr es que ese espacio interóseo se va a ver mucho más abierto a lo que normalmente tenemos con una proyección en AP. Adicional a eso, en el caso de la rotación lateral, pues lo que vamos a encontrar es una total superposición de tibia y peroné, siguiendo pues en proyección AP oblicua. Realmente aquí lo único que yo busco es generar precisamente esa rotación o superposición de estos huesos largos o de la diáfisis de estos huesitos para poder valorar mejor, por ejemplo, el material de osteosíntesis, si de pronto hay algún tornillito, hay alguna plaquita que de pronto esté más salida de lo usual y que de pronto esté generando algún proceso infeccioso.
Por lo demás, pues realmente no hay alguna connotación específica, pues no es, digamos, que algo muy grande. En general, cuando nosotros hablamos ya en otro contexto de la rodilla, aquí sí, digamos, hacemos referencia a eso que siempre hemos mencionado con las articulaciones. Cuando nosotros hablamos de la rodilla, vamos a encontrarnos que hay una serie de proyecciones y hay varias cosas a tener en cuenta dependiendo esa corporalidad de la que en algún momento les he hablado. Entonces, normalmente con la rodilla tenemos algo particular, es que si ustedes valoran la anatomía de la rodilla pues es una articulación bastante compleja junto con el hombro. Nosotros vamos a tener que ambas articulaciones tienen una complejidad importante el momento de que nos encontramos allí de manera contralateral, una serie de ligamentos, tendones y demás que pues nos van a generar obviamente estabilidad articular. En la rodilla, por ejemplo, pues junto con el cuello de pie, los pies, vamos a tener un soporte importante del peso del cuerpo. Entonces, obviamente todo esto implica que tengamos una variedad muy amplia de patologías en la rodilla. Entonces podemos ir desde el trauma, podemos ir de un mal alineamiento patelofemoral, podemos tener las artrosis, podemos tener, por ejemplo, las lesiones ligamentarias que pueden afectar a su vez también a lesiones meniscales. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que es probable que se disminuya el espacio articular, las luxaciones también secundarias pues a los traumas, las fracturas. Es una variedad bastante amplia y por lo mismo surgen bastantes proyecciones, algo similar a lo que sucede con el hombro. En ese contexto, muchachos, ¿qué nos vamos a encontrar allí? Primero, normalmente o en la literatura se propone que la incidencia del rayo central de la AP de rodilla pues es perpendicular, ¿cierto? Sin embargo, ustedes si se fijan aquí, hay tres, digamos que, formas corporales que lo que hacen es aumentar el ángulo en relación a cómo está la rodilla. Si ustedes se fijan, aquí está mucho más perpendicular, mucho más recta. Sin embargo, si una persona no tiene, digamos que mucho tejido a nivel de muslo, pues es probable que la rodilla quede mucho más hiperextendida. O si de pronto la persona tiene mucho tejido, entonces hablamos de un paciente que es hiperesténico o un paciente hipoesténico. Normalmente en ese contexto, pues nosotros vamos a tener que variar esa incidencia del rayo central por la forma del cuerpo de mi paciente. Sí, entonces aquí hablamos de un paciente que, por ejemplo, está en una obesidad o tiene un espesor muy grande, digamos de 25 centímetros o más. Entonces, tal como lo vemos en la imagen, en esos casos vamos a tener que enviar, por ejemplo, un rayo central con una angulación de 5 grados cefálicos, es decir, en sentido de la cabeza. Diferente a, por ejemplo, si el paciente es muy delgado, está en extrema delgadez, y entonces vemos que la pierna queda como muy hiperextendida, es posible que para lograr esa alineación articular y ver ese espacio articular, tengamos que hacer una angulación de 5 grados podálicos. Igualmente, en todos los casos, va generalmente 5 centímetros por debajo o dependiendo si es por encima de la rótula, ¿sí? Aquí al ápex rotuliano, a este punto. Entonces, es para tenerlo en cuenta y tener esa corporalidad, por eso es que no podemos mecanizar 100% los procesos, porque hay que tener en cuenta esa corporalidad del paciente. Normalmente, muchachos, en una rodilla AP, nosotros tenemos siempre, o en rodilla, tenemos unas proyecciones básicas, que es la AP de rodilla y la lateral de rodilla. Usualmente en esa AP o en esa lateral, cuando trabajamos con chasis, generalmente podemos usar un chasis 10x12 a lo ancho, ¿cierto? Entonces ya sabemos y recordemos nuevamente nuestra distribución de chasis a lo ancho u horizontal y a lo largo, ¿cierto? Entonces en este caso, si vamos a dividir, digamos que ambas rodillitas, pues lo más, digamos que apropiado es dejarlo a lo ancho para que nos quede un espacio apropiado para la articulación en relación a lo que sería, por ejemplo, con una extremidad que sea más larga. En este caso de la articulación, en la rodilla AP, pues lo que vamos a tener que siempre vigilar o debemos siempre tener en cuenta es el espacio articular. Este es uno de los criterios que se buscaría que se cumpla
Sin embargo, no siempre va a poder verse, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con una artrosis degenerativa, si tenemos un paciente con una lesión a nivel de meniscos, tenemos un paciente con ciertas deformidades o alteraciones ya degenerativas, pues claramente no vamos a tener ese espacio articular tan abierto. Sin embargo, lo que se busca es que este espaciecito, si yo pudiera como trazar una línea, como que sea igual a ambos lados, pero por ejemplo, si el paciente tiene una lesión en el ligamento colateral medial, pues seguramente no se va a ver el mismo espacio que se ve aquí a este lado. Si el paciente, por ejemplo, no está bien posicionado, si tiene rotada la pierna, pues no se va a ver bien posicionado. Entonces, todo eso influye al momento de poder valorar este espacio articular. Entonces, hablamos de un espacio articular femorotibial abierto. Sí, acuérdense que el fémur articula con la tibia, no con el peroné. Por eso hablamos de un espacio articular femorotibial. Y pues con los espacios de igual anchura a ambos lados, o sea que acá sea el mismo espacio que acá. Por otro lado, la rodilla debe estar completamente extendida. Ahora, yo aquí agregué esto, si la condición del paciente lo permite, porque ustedes saben que hay lesiones de tejido blando, que de hecho son mucho más frecuentes que las lesiones óseas, en donde, por ejemplo, hay daño ligamentario o daño en ciertos tendones y la pierna no se puede extender totalmente. Entonces, pues si el paciente ya trae la limitación, yo no lo voy a obligar a que extienda la pierna. Va a ser hasta donde el paciente me lo permita. Entonces, acuérdense siempre de indagar si está en terapia física, qué movimientos está haciendo. Entonces, todo esto es súper importante. Por otro lado, la rótula debe estar completamente superpuesta al fémur. Y aquí la vemos. Fíjense que aquí, no sé si alcanzan a notar, aquí se ve este circulito. Esto que ustedes ven aquí es la rótula que está superpuesta al fémur. Entonces se debe ver la ausencia de rotación del fémur, o sea, en este caso, fíjense que en relación, por ejemplo, a la rótula, que es una buena referencia, yo debería tener casi que el mismo espacio. O sea, aquí debe quedar casi que el mismo espacio. Yo no debo ver más, digamos, aquí este cóndilo y este no tanto, porque entonces ya no tendría una proyección en AP, ya tendría una proyección oblicua. También es importante, muchachos, que siempre acuérdense que la superposición de cabeza del peroné en relación a la tibia, pues debe ser moderada, pero pues siempre digamos que existe. Siempre digamos que a nivel, acuérdense que distal y proximal, tibia y peroné, al igual que sucede con cúbito y radio en el antebrazo, se van a superponer un poco. Por otra parte, pues debe valorarse en lo posible todas las partes blandas en torno a la rodilla, pues aquí digamos que es una imagen de un libro, entonces pues no se aprecia tanto, pero lo ideal es que se vea. Y pues todo el detalle de la rótula, todo el detalle óseo, sobre fémur distal. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá yo me voy a encontrar todo esta, digamos que entramado, que es lo que siempre hemos hablado de las trabéculas óseas. Entonces, eso es lo que también me permite saber que hay un buen factor técnico dentro de lo que cabe en la imagenología. En ese contexto, entonces aquí yo, por ejemplo, me encuentro una imagen de una rodilla derecha. Entonces acuérdense que nuestro punto de referencia, en este caso el miembro inferior, es uno de los puntos, pues es el peroné. Entonces acuérdense que si yo lo veo aquí al lado izquierdo o a mi izquierda, quiere decir que es la rodilla derecha. Entonces hay que vigilar obviamente todo lo que son densidades radiológicas. Recuerden que pues si es un menor, como en este caso de la imagen de su derecha, pues es un paciente que tiene núcleos de crecimiento en relación a la imagen de la izquierda, que pues ya tiene un proceso de osificación completo. Vamos a encontrarnos también de que aquí, por ejemplo, hay una disminución bastante frecuente en algunos casos de los menores. Son lesiones benignas, entonces me va a generar ese cambio en la densidad radiológica. En algunos casos, pues si ya vemos que se afecta la cortical y hay como lo que llaman una lesión en sacabocados, pues ya pensaríamos una lesión maligna, pero también hay quistes benignos en huesos largos y sobre todo en rodilla que afecta mucho a los menores. Entonces es más como para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos una diferencia entre pues lo que es una rodilla sana y una rodilla artrósica. Entonces vemos el cambio, y esto era lo que yo les decía del espacio articular. Fíjense acá que en relación a este espacio pues se ve totalmente comprometido.
Entonces, pues claramente nosotros vamos a posicionar bien a nuestro paciente, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a nuestra paciente el día de hoy, entonces voy a mostrarles acá eh, algunos aspectos a tener en cuenta. Entre eso, pues el tema del posicionamiento. Entonces, permítanme un segundo, por favor, aquí yo ubico esto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, yo tengo a mi paciente y voy a vigilar, por ejemplo, la forma en que está el pie. Entonces, fíjense que los dedos siempre tienen que estar hacia arriba. Si yo, por ejemplo, tengo que el pie está hacia acá o está hacia adentro, no voy a tener una correcta AP. O sea que los cóndilos no van a estar alineados. Entonces, siempre la pierna debe estar completamente extendida. Ahora, si de pronto puede pasar que la pierna no se pueda extender del todo, que esté con cierta flexión. Una buena posibilidad para evaluar esa articulación es dejar la paciente en decúbito prono, ¿cierto? Y entonces, supongamos que es esta pierna, para que ustedes la puedan ver mejor, quedaría en contacto con la mesa. O sea, ya la mesa sería esta, entonces ya en este sentido, ya la pierna me quedaría más en contacto con la mesa. En ese contexto, muchachos, es cuando yo hablo de que tengo la posibilidad de tener variaciones en las proyecciones, de acuerdo a lo que me da mi paciente. Porque nosotros normalmente cuando tenemos la articulación o la estructura más en contacto, esto va a ayudar a visualizar mejor la articulación. Entonces, no es usual que se tome una PA de rodilla, pero por ejemplo, si el paciente no puede hacer una buena flexión y la condición se lo permite de ponerlo en decúbito prono, esa es una de las posibilidades o es una de las formas que se puede hacer. Entonces, en lugar de ponerlo así en decúbito supino con la pierna, digamos que muy flexionada, ¿sí? Esa es una de las posibilidades que tenemos en relación a la radiografía de rodilla. Hasta ahí, muchachos, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Digamos que hasta acá pues no hay un tema de mayor dificultad, aparentemente, pero pues quisiera que ustedes me cuenten si estamos claros hasta ahí, si han surgido dudas, los escucho. No, señora, hasta el momento todo claro, doctora. Okay, listo. Los demás están durmiendo. Yo sé que es domingo, muchachos. No, profe, también muy claro, gracias, bendito. Dios mío, están en sancocho familiar de domingo y se conectaron ahí. Listo, chicos. Diga, profe, despertar, que los escucho dormidos. Sí, como están como dormidos hoy. No, bien, chévere, listo. Aquí, por ejemplo, yo quisiera que Vale. ustedes valoren esta imagen de este lado, ¿no? Y me contaran qué observan allí. Aquí hay varias cositas para tener en cuenta. Entonces me gustaría que lo valoraran. Si están conectados desde un teléfono móvil, acuérdense que pueden hacer ese efecto como de ampliar la imagen también. Entonces, me gustaría que me contaran qué observan allí. Profe, yo no sé, pero siento que el de la izquierda parece que tuviera material de osteosíntesis, ¿no? Sí, tiene material El de la Es una izquierda. prótesis de rodilla. Ajá, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es un reemplazo articular, ¿cierto? Entonces se ve con densidad metálica. Entonces, claramente, pues aquí digamos que nuestro criterio de los espacios articulares, pues se van a ver abiertos, pero no es por algo natural, sino obviamente por efecto de la prótesis. En relación a la contralateral, que en este caso sería la rodilla derecha o la rodilla izquierda, muchachos. ¿Izquierda? Esta donde está la manita. La Izquierda. derecha. Esa sería la izquierda. Acuérdense que izquierda, si la que ya es profe. el peroné está a su derecha, o sea que está la izquierda, y el peroné está hacia su izquierda, o sea que es la derecha. Acuérdense que siempre hablamos de imágenes en espejo. Entonces, fíjense que esta es una de las cosas frecuentes que uno se puede encontrar en rodilla. Además de esto, si ustedes se fijan, la imagen está más bien pixelada. Y no es por efecto de la foto realmente, sino que en algunos casos esto sucede cuando la técnica no es suficiente. Entonces, yo me voy a encontrar que la imagen queda como si fuera en marca de agua, como que queda ahí medio acomodadita, como medio plasmada, y es porque no hay una buena técnica o no hay una técnica suficiente. Y esto puede pasar o porque yo disminuí el factor técnico o porque el paciente no está bien centrado sobre el detector o el chasis o si las tomé con Buki,
no está bien centrado en el buki o en la mesa. Entonces, ahí hay que mirar varias cosas. Ahora, aquí hay algo más y es la deformidad que tiene, digamos, esa alineación en los miembros inferiores. Por ejemplo, en este caso, este paciente tiene una deformidad bastante particular que les voy a mostrar por aquí más adelante. Por acá, acá. Miren esto. Esto normalmente es lo que ustedes van a encontrar mucho en rodilla, que es lo que normalmente uno llama genubaro o genuvalgo. Entonces, esa es la alineación normalita de las piernas, ¿cierto? Lo usual, pero yo me puedo encontrar que están las rodillas, en este caso las rodillas juntas con los pies apartados, o los pies juntos con las rodillas bastante separadas. Estos temas de alineación pueden ser genuvalgo o genubaro. Es posible que ustedes ya lo hayan visto en sus clases antes, pero es muy importante en la valoración de la rodilla porque eso también puede que influya en la alineación. Entonces, si por ejemplo yo normalmente tomo una radiografía de rodillas comparativas, las puedo tomar en un 10x12, es posible que aquí tenga que usar un chasis más grande. Es probable que tenga que abrir un poco más el colimador. Es probable que tenga que aumentar un poquito más la técnica, porque tengo que abarcar un poquito más de amplitud en la estructura por ese tema de la alineación de las rodillas. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta al momento de realizar un estudio radiológico. Aquí entonces me voy a encontrar otra de las proyecciones, que es la proyección lateral de rodilla. Aquí digamos que hay bastante controversia o hay bastantes formas en cómo se realiza el estudio. Normalmente ustedes pueden tener en cuenta que aquí como está posicionado es una forma, digamos que no es la más tradicional, pero se las traigo precisamente para que puedan darse cuenta de que hay varias formas de posicionamiento y que siempre lo importante también va a ser la forma en que yo evalúe la imagen. Por eso, si ustedes se han fijado, yo hago mucho énfasis en los criterios de evaluación porque a la larga esto es lo que me va a permitir saber si una imagen es diagnóstica o no es diagnóstica, independientemente de cómo haya posicionado el paciente. Ustedes saben que no siempre van a tener un paciente que se mueva igual, que tenga las mismas características. Es un paciente que puede tener, por ejemplo, una artrosis en varias partes del miembro inferior, entonces que tenga alguna limitación en esta cadera contralateral y que se le dificulte, por ejemplo, llevar la pierna hacia adelante. Entonces, normalmente nosotros tenemos algo, y es que aquí nuevamente pongo el ejemplo de la muñequita. Normalmente nosotros tenemos la posibilidad de que en el caso de esta paciente, supongamos que tenemos que tomar radiografía de rodilla lateral. Lo usual es que yo lleve esta pierna hacia adelante, la voy a llevar, digamos que esta piernita va hacia adelante y esta piernita que queda acá es la que se flexiona, se lleva hacia atrás. Ahora, la flexión en este caso de esta pierna debería ser por lo menos de 90 grados. Supongamos que está acostada de medio lado, si no es para mostrarles. La pierna realmente, el fémur queda recto. Lo que me forma el ángulo en este caso es tibia y peroné para lograr una apertura de la articulación. Entonces, aquí por ejemplo tenemos que la flexiona, pero el fémur sigue estando recto. ¿Listo? Entonces, normalmente si la paciente está acostada y tiene la rodilla ya flexionada, esta pierna se debería llevar hacia adelante. Pero si el paciente tiene una dificultad a nivel articular, o sea, por ejemplo, que no puede llevar esta pierna hacia adelante, entonces otra forma es que la deje hacia atrás, pero que quede bien acostado de medio lado. Que los cóndilos, en este caso laterales, queden bien en contacto con el chasis o el receptor de imagen, sea detector o lo que corresponda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de posicionar una radiografía de rodilla. ¿Listo? Permítanme entonces, por otro lado, es importante tener en cuenta esas estructuras anatómicas que yo voy a valorar. Por ejemplo, en ese contexto, voy a necesitar siempre angular el rayo central. Normalmente la lateral lleva una angulación de 5 grados cefálicos, es decir, hacia la cabeza, como lo vemos aquí.
siempre aquí a nivel de la articulación de la rodilla, casi siempre un poco por debajo. Aquí, digamos, realmente está muy encima. Lo ideal sería que fuera a este nivel para que pueda ayudar a subir esos cóndilos femorales. ¿Cómo es ese tema de los cóndilos femorales? Acuérdense que en la imagen, por ejemplo, vamos a ver aquí una AP, estos cóndilos femorales están bastante, ay, perdónenme un segundo, esto está aquí. Aquí, estos cóndilos pues deben estar superpuestos en la lateral. ¿Sí? Generalmente en las laterales, muchachos, en imagenología, siempre van a haber estructuras que se superponen. Siempre deben haber estructuras que se superponen. Si ustedes se fijan, en tórax, los arcos costales que están a ambos lados se superponen. En cráneo, por ejemplo, a nivel de ramas mandibulares, se superponen. Por ejemplo, ¿en qué otro caso? En columna, las caras del cuerpo vertebral, de lado y lado, se superponen. Entonces, siempre hay dos estructuras que deben superponerse. Eso siempre me garantiza, digamos, que a nivel global, una buena lateral. Entonces, aquí en la rodilla no es la excepción. Por eso yo siempre les digo que hay que usar un poco más la lógica, más que de pronto memorizar cosas. Entonces, generalmente siempre acuérdense que cuando uno habla de una proyección lateral, hay estructuras que deben sobreponerse para saber que de verdad está en una correcta lateral. En este caso de la rodilla son los cóndilos, entonces aquí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que estos cóndilos en comparación, ¿cuál de las dos imágenes, según lo que les acabo de mencionar y según la ubicación de los cóndilos, cuál estaría mejor posicionada? ¿La imagen A o la imagen B? Mejor Obsérvenla. posicionada la imagen B, profe, porque se ve o sea, una sola estructura sobre los cóndilos, no se ve como que estuvieran montados, no sé explicar. Ok, Eh, ok, bien, Alex. Listo, el resto de compañeros, Para ¿qué mí opinan? la A, profe, porque ¿Por logramos qué? observar bien la articulación de la rodilla. Ok, pero aquí también la vemos. Sí, señora, también la vemos. Ok, pero bien. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Resulta que hay, por eso, varios criterios a tener en cuenta, ¿listo? Y siempre acuérdense que rara vez o sea, por poco va a tener dos criterios un estudio. Si ustedes se han fijado, en las webconferencias hablamos de varios criterios. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me dice la literatura es que los cóndilos femorales deben estar superpuestos. Entonces, partamos de que aquí, si bien es cierto, se superponen, se ve esta línea doble, o sea, aquí se ve como una sombra, si se dan cuenta, queda uno y queda el otro. O sea que realmente no están tan superpuestos. Mientras que aquí, si yo trazo una línea, se ve uno solito. Bueno, aquí se me fue un poco el mouse. Entonces, uno solito en relación a estos dos. Entonces, aquí ya estoy hablando de que hay una superposición de los cóndilos femorales. Entonces, primer criterio, lo cumple más la imagen B. En ese contexto, también debo tener en cuenta que el espacio articular debe estar abierto entre los cóndilos. Entonces, ahí es cuando entra en juego lo que yo les decía a ustedes de la flexión de la pierna. Cuando yo hago esta flexión y llevo tibia y peroné un poco hacia posterior, hacia atrás, voy a lograr que el espacio articular esté más abierto. ¿Sí? Por otro lado, pues en cóndilos femorales y de la tibia. La rótula debe estar en lateral. Entonces, evaluemos la rótula. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, en la rótula, aquí en ambos la veo, pero aquí no la veo, o sea, no veo como que esté ese espacio articular definido, como que aquí hay algo que hace sombra, mientras que aquí yo puedo trazar una línea y puedo ver bien la rótula. Entonces, ahí está de perfil esa rótula, ¿cierto? Yo debo tenerla en cuenta. Por otro lado, voy a tener en cuenta que el espacio articular, espérenme un segundo, permítanme un momento, que aparte hoy tengo aquí dos asistentes, no tengo uno, tengo dos, espérame.
Listo. Hoy tengo 2 asistentes. Entonces, listo. Ya demos continuidad. Entonces, en ese contexto, chicos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Normalmente hablábamos de la rótula, ¿cierto? Entonces, aquí vemos este espacio. Vamos a tener en cuenta también, entonces, el tema de... mis asistentes me distrajeron. Casi nunca lo logran hoy, sí. Bueno, aquí, ¿qué más vamos a tener? El tema del espacio articular femoropatelar abierto. Entonces, fíjense que aquí hay otra articulación clave en la rodilla. Una es la femorotibial, la tenemos aquí, pero también tenemos otra que es la femoropatelar, la tenemos aquí. Acuérdense que la rótula también recibe el nombre de patela. ¿Sí? Cualquiera de esos 2 nombres es válido. Entonces, por eso es que a veces se puede escuchar femororotuliano, pero es mucho más común escuchar femoropatelar por la articulación. Entonces, debe estar abierto en la medida de lo posible. Por ejemplo, aquí no vamos a tener ese mismo espacio articular porque pues tenemos un cambio degenerativo. Fíjense que hay formación de osteofitos. Normalmente cuando salen como estos como callitos, por decirlo así, que salen aquí a un lado, por acá, esto que se ve que sale como un espoloncito, normalmente es lo que hablamos de formación de osteofitos, ¿sí? Entonces, para tenerlo un poco más en cuenta. Por otro lado, pues se habla de una ligera superposición de la cabeza peronea. Aquí, por ejemplo, ya está demasiado superpuesta por la rotación, mientras que aquí alcanzamos a ver parte de esa rotación. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve un poco más esa cabeza peronea en relación a esta que prácticamente se ve ya muy por detrás. Aquí, por ejemplo, dice la rodilla debe estar flexionada de 20 a 30 grados, es lo que yo les decía de la flexión, pero fíjense que en sí el fémur no se va a ver flexionado, de hecho debería estar un poco más recto. O sea, la alineación usual debería ser más o menos así. Esta está un poco más recto, la pierna debería ir como acá y la piernita hacia este lado. O sea, este sería el fémur y esta debería ser la alineación adecuada. Debemos ver todo lo que es tejido blando. Fíjense que aquí se alcanza a ver parte del ligamento. Se ve un poquito en otra densidad, en otra tonalidad. Y pues los cóndilos femorales deben verse con una densidad adecuada. Quiere decir que yo los pueda identificar claramente. Entonces, todo eso yo lo logro con una buena posición lateral. Entonces, normalmente, volvamos aquí a ver nuestra paciente. Porque, miren, muchachos, normalmente en rodilla, cuando uno está comenzando, puede sufrir bastante con el posicionamiento de las laterales en general, pero es por el tema, primero, acuérdense que yo soy muy humanista en este contexto, pero es clave, la comunicación con el paciente. Sobre todo con los adultos mayores suele suceder que los adultos mayores refieren mucho como me voy a caer, ¿sí? Y entonces se agarran y se ponen muy rígidos y es difícil la movilización. Entonces, una de las formas es siempre como explicarles que no se van a caer, que están en posición y siempre todo el cuerpo debe estar en lateral, todo el cuerpo. Los brazos normalmente deben estar hacia arriba, que se queden como aquí siendo soporte de la cabeza. Siempre debe estar todo el cuerpito en lateral. Esto me ayuda, porque si la pierna está lateral, pero el paciente está así como para un lado o está más boca abajo, por más de que yo deje la pierna en lateral, es posible que no me quede la rodilla en lateral. Entonces, todo el cuerpo debe estar en lateral. El pie debe estar bien en lateral. Si el piecito me queda hacia arriba o me queda hacia abajo y el cuerpo no es así está en lateral, es posible que los cóndilos no queden bien superpuestos. Entonces, siempre todo debe estar en lateral, piecito para que se alineen con los cóndilos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento del posicionamiento. Aquí entonces me voy a encontrar, por ejemplo, otra diferencia en donde hablábamos de lo del espacio articular. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá, en ese contexto, aquí amplío un poco más la imagen, vemos la diferencia de una rodilla normal, con una muy buena alineación, con unos cóndilos bien superpuestos. Fíjense que se ve una sola linecita, un espacio femoropatelar abierto perfecto. Obviamente es un paciente sano, que no tiene ninguna lesión ósea,
vemos muy bien los platillos tibiales, en diferencia a la imagen que se ve a este lado, en donde vamos a observar que hay mucha formación de osteofitos. Fíjense todo esto. Vemos que no hay un espacio articular fémoro-patelar. Adicional, no vemos platillos tibiales porque pues ya hay una artrosis degenerativa bastante avanzada, ¿sí? Esta imagen aquí me está diciendo la literatura que es derecha, ¿cierto? Pero ¿cómo identificaría yo que es derecha y no que es izquierda? Pues en las AP ya sabemos que es por efecto del peroné, pero aquí ¿cómo lo identificamos? ¿Cuál sería el punto para saber si es izquierdo o derecho? ¿Quién me dice? Porque observamos los cóndilos superpuestos, profe. Por la ubicación de la rótula, profe. La ubicación de la rótula. Lo de los cóndilos, John, realmente pues es algo que yo debo ver en tanto que sea derecha o izquierda. Pero la estructura anatómica que me va a ayudar a mí a identificar va a ser la rótula, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente vamos a tener en cuenta que ahora, si es una rodilla y un bebé, pues claramente la rótula pues no la vamos a ver, sobre todo si está muy, muy chiquitín, es un bebé, digamos, de 2 días de nacido porque quieren descartar una afectación por sífilis, por ejemplo. Entonces le piden una serie de huesos largos y yo alcanzo a ver parte de la rodilla. Entonces allí no voy a ver, por ejemplo, la rótula, ¿sí? O voy a ver un puntico apenas en algunos casos porque no se ha osificado. En cambio, pues ya en un paciente con nosificación, pues va a ver la rótula. Voy a saber que la rótula pues va a estar en un lado contralateral al peroné. O sea que aunque yo no viera la rótula, pues sé que si aquí está el peroné, aquí por defecto debería estar la rótula. Entonces, la rótula, en este caso, o la patela, si está a mi izquierda, como lo estoy viendo acá, está a mi izquierda, quiere decir que es la imagen o la rodilla derecha. Pero si yo hiciese algo, como lo que voy a hacer acá, y es que por acá está, déjenme yo miro dónde es que está esto, por acá. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, ¿sí? Aquí, bueno, claramente pues se invirtió el texto también, pero fíjense que yo aquí tendría en este caso como si fuera una rodilla izquierda. Y eso es lo que yo puedo hacer en el equipo. Yo cojo e invierto la imagen. Y si yo no tengo claridad de qué rodilla tomé y no usé ninguna marca, pues seguramente me va a quedar ahí extraña. Normalmente la marca va a ir a la derecha del paciente. Quiere decir que esa marquilla radiopaca en una rodilla derecha va a ir, en este caso, pues se va a ver a mi izquierda, ¿cierto? Porque pues está en espejo. Voy a dejar otra vez la imagen normal. Entonces, en una imagen usualmente marcada, acuérdense que lo ideal es que ustedes al comienzo usen esas marquitas metálicas. La marquita me va a salir aquí, para la rodilla derecha. Para la rodilla izquierda, como me va a quedar en este contexto, me va a salir aquí, en la parte posterior. Entonces, yo debo al comienzo, en lo posible, o acostumbrarme ya por defecto a usar esas marquillas metálicas para no tener problemas con lateralidades. Porque muchachos, a veces en el contexto del afán, de que la emergencia, que es el politrauma, que le mandan 20 imágenes, un montón, es recomendable siempre pues no distraerse obviamente en el proceso o en el postproceso de las imágenes, pero también es importante en ese caso ayudarnos de esas marcas para no llegar a tener esas dificultades. Hasta acá, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan claro? Muy bien, ¿Todo profe, bien? bendito, claro. Ok. Luego, entonces, nos vamos a encontrar que, acuérdense que así como hablábamos de pies con apoyo o cuellos de pies con apoyo, vamos a encontrarnos también en un estudio que se conoce como rodillas con apoyo. Esas rodillas con apoyo, al igual que el resto de estructuras con apoyo o en carga, que también a veces las pueden pedir así, no es frecuente o no es como en el contexto colombiano no es muy usual que las pidan como en carga, pero es básicamente lo mismo, es con apoyo. En ese caso, lo que tomamos es las rodillas con el paciente de pie. Aquí se alcanza a ver que el paciente está en el elevador, está ahí sobre el elevador. Ahora, mi recomendación es que en lo posible hasta donde dé el tubo, bájenlo.
y si lo pueden subir en algo que sea de un solo escalón, mejor. O sea, entre menos riesgo pongamos en nuestro paciente, mejor. ¿Sí? Porque eso es un tema súper complejo. O sea, que un paciente se nos caiga de una escalerilla, de lo que sea, si vemos que el paciente no tiene buen equilibrio y definitivamente toca subirlo en el elevador, dejamos al acompañante al lado. Por ejemplo, cuando son adultos mayores, le ponemos chaleco, cuello, todo al acompañante, descartamos que esté en embarazo ese acompañante si es una mujer de pronto en edad fértil, para evitar, obviamente, todo este tema de que de pronto, o reducir las posibilidades de un evento adverso, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta, pues, obviamente con el tema de los acompañantes, hay un tema muy complejo. Por ejemplo, cuando viene, digamos, una señora y viene con el niño porque no tiene con quién dejar al niño en la casa, ¿sí? Entonces, son situaciones que en este caso hay que tener en cuenta, porque pues lo ideal es no dejar el niño afuera con cualquier persona, ¿sí? Lo usual es que si tenemos un espacio que esté, por ejemplo, vigilado con cámaras o algo y tenemos una persona, digamos, facturación, XY persona, que sepamos que el niño va a estar seguro, que va a estar vigilado, que no va a correr riesgo, pues se habla. Si definitivamente el niño, digamos, es muy chiquitino, entra en ansiedad y no quiere quedarse por ahí, entramos con él, pero lo dejamos en la consola con nosotros. ¿Listo? No vamos a dejar niños por allá afuera y demás. Puede parecer muy obvio, pero son situaciones en las que uno como tecnólogo puede encontrarse y pues obviamente va a ser mucho más complejo el manejo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, en las rodillas con apoyo, al igual que en una P de rodillas normalita, pues los pies en este caso, los dedos deben ir hacia adelante, bien hacia adelante, para garantizar que quede un adecuado centraje, que no exista o que haya esa ausencia de rotación en las rodillas, de lo que hablábamos. Digamos que los criterios, si ustedes se fijan, pues son criterios similares a los de una AP de rodilla normalita, ¿sí? En ese caso, el rayo central pues va a ir al centro, en este caso del chasis o del receptor de imagen, ¿cierto? Siempre que hablamos de que algo es comparativo va a ir al centro del chasis o del receptor de imagen. Normalmente el espacio articular pues igual debe estar en el centro del área de exposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo debo ver la misma cantidad de fémur en relación a tibia y peroné. Yo no voy a ver las articulaciones por aquí arriba ni por aquí abajo y que se vea más de fémur o más de tibia y peroné. Se debe ver la misma cantidad, debe ser proporcional. Para eso yo debo hacer un adecuado centraje, tal como se ve en la imagen. Ahora, aquí en lo personal, pues la foto, aunque fuera para la foto, no quedó bien, porque en realidad esto debería estar un poco más abajo. Porque fíjense en dónde me da. Aquí me da el rayo central, a este nivel. Y realmente debería estar aquí, porque va al centro del chasis. Entonces, esto debería estar un poco más abajo. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les digo que inclusive los libros pueden tener ciertos errores, ya sea en la foto, ya sea en la lateralidad. Entonces, hay que ser muy críticos con lo que revisamos, ¿vale? Otra de las cosas, entonces, pues un tamaño adecuado del receptor de imagen, ya sea detector. Bueno, si es el detector, pues ni modo, ese es el tamaño del detector. Si es el chasis, entonces que sea un chasis más grande. Normalmente en unas rodillas comparativas hablaríamos de un chasis 10x12, pero como normalmente aquí estas rodillas con apoyo casi siempre lo que nos ayuda es para mostrar cómo está ese eje longitudinal, de acuerdo a esto que yo les hablaba a ustedes hace un momento, de esas deformidades o esas variantes anatómicas. Entonces hay que ver un poquito más de fémur, un poquito más de tibia y peroné. Por eso es que normalmente estas rodillas con apoyo se deberían hacer, por ejemplo, en un 14x14 o 14x17 para valorar un poquito más de estas estructuras. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos unas rodillas en yenu valgo, fíjense que están bastante juntas y las piernas bastante separadas, o en varo, entonces en donde están, en este caso, las rodillas mucho más separadas, se ven aquí como una curva. Entonces podemos tener cualquiera de esas dos, por ejemplo, en una radiografía de rodillas con apoyo. ¿Listo? Hoy por hoy en ese tema de la alineación de miembros inferiores, hay otros estudios que se realizan, por ejemplo, la ortorradiografía o panorámica de miembros inferiores, que normalmente se hace o se hacía pues hoy día ya casi no se realiza así, pero se realizaba en un chasis 14x36, es un chasis largo, como el 14x17, pero más largo, para incluir todos los miembros inferiores y hacer una sola radiografía de miembros inferiores.
En la actualidad hay algunos equipos, por ejemplo, que lo que me permiten es hacer una unión de las imágenes, como pegar las imágenes, adquirir, por ejemplo, 2 o 3 imágenes, dependiendo, y unirlas y hacer una medida. Sin embargo, esto pues digamos que ya me da una medida aproximada porque yo tengo que hacer varias cosas, tengo que dejar el colimador más abierto, tengo que hacer una serie de parámetros para que la imagen me quede al mismo tamaño y poder unir, pegar estas dos imágenes. Ahí sí es como si se hiciera un Photoshop. Ese postproceso, pues digamos que me da una medida aproximada de la diferencia entre un miembro y el otro, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, asimetría de miembros inferiores. En algunos casos o en algunas instituciones, esas ortorradiografías o esas panorámicas de miembros inferiores, lo que hacen es un barrido por tomografía, desde la pelvis hasta el tobillo, y se imprime o se envía esa imagen para hacer una medición un poco más cercana a la realidad. Esa es una. Y por otro lado está el test de Farrell, que hoy por hoy tampoco ya casi se realiza. Ese test de Farrell, normalmente lo que se hace o lo que se hacía era tomar una imagen de la articulación de la cadera, una imagen de la articulación de la rodilla y una imagen de la articulación del cuello de pie en un mismo chasis. Entonces se va desplazando el tubo y al tiempo el chasis sin mover el paciente, o sea, se divide el chasis con la colimación. En algunos lugares inclusive al chasis se le hacía una marca, o sea, se tenía una marca, más o menos el chasis venía así, entonces se tenía aquí el chasis. Esto ya hoy por hoy casi no se usa o casi no se hace, sobre todo porque ya digamos que en imagenología, cuando se trabaja con detectores, con radiología directa, que se toma la imagen y una vez se ve en la pantalla, pues usualmente no se puede hacer. En radiología digital con chasis todavía, pues se puede, si el software lo permite, hacer la unión de las imágenes, se puede hacer así. Entonces el chasis está dividido, se puede marcar con un lapicito de cera o con algo. Y entonces en este espacio se toma la radiografía de la cadera, en este espacio se tomaba la radiografía de las rodillas comparativas y en este caso la radiografía del cuello del pie o del tobillo. Entonces se tomaban 3 imágenes. Obviamente si la dismetría o la simetría es bastante notoria, pues obviamente esto es muy complicado de realizar, pero se puede, digamos que, hacer una medida en ese test de Farrell. Entonces, esa es una de las cosas a considerarse. Hoy por hoy ese estudio, digamos que se ha venido reemplazando un poco más por la ortorradiografía o la panorámica de miembros inferiores, pero pues más para que conozcan que existe y que es probable que en algún momento lo pidan. ¿Listo? De ese contexto de miembros inferiores, volviendo al tema de la rodilla, nosotros hablamos de las proyecciones oblicuas de rodilla. Esas proyecciones oblicuas de rodilla generalmente están asociadas también a evaluar sobre todo algunas patologías asociadas a la rótula o algún material de osteosíntesis. Normalmente la rodilla se puede dar igual una oblicuidad tanto lateral o medial. En este caso, fíjense que es muy similar a lo que se veía de pierna, ¿sí? Lo que se rota aquí es el pie, el cuello de pie. Entonces, en el caso de la rotación lateral, pues el piecito va a ir hacia afuera, igual que en la oblicua de pierna. Aquí los condilofemorales y tibiales, pues se van a ver principalmente estos que son los mediales, estos de acá, son los que van a sobresalir en relación a los laterales. O sea, aquí, por ejemplo, fíjense que tenemos cóndilos laterales, cóndilos mediales. Entonces, lo que se va a ver más despejado son los mediales, ¿sí? Aquí normalmente, ¿qué me voy a encontrar? Un espacio articular abierto, igual. O sea, si se dan cuenta, pues estos son criterios muy similares. El peroné, pues, va a estar superpuesto a la mitad lateral de la tibia, como se ve acá en la imagen. El borde de la rótula, fíjense que en las otras, en una imagen AP, pues la rótula se va a ver aquí, en el centro. ¿Se acuerdan cómo les marqué la otra imagen? Aquí se va a ver una partecita, fíjense que va a salir una parte de ese borde de la rótula. O sea, esta partecita que está aquí encerrada en rojo es lo que va a sobresalir con la oblicua, algo que en el otro no se tiene. Por otra parte, pues partes blandas, detalle óseo, lo que siempre hablamos, lo que les decía yo aquí, el peroné, que va a estar superpuesto. Normalmente el peroné está aquí afuera,
Entonces, fíjense la diferencia en estos dos. Entonces, eso es lo que usualmente se busca, es a modo de complemento. Nunca van a encontrarse ustedes una radiografía de rodilla oblicua. No, siempre se pide radiografía, por ejemplo, radiografía de rodillas, AP lateral, ya sabe que son las básicas, y adicional, radiografía de rodilla oblicua. Entonces, siempre las órdenes, usualmente, o los médicos acostumbran, a pesar de que ya el tecnólogo debe saber que si pide radiografía de rodilla, pues debe haber por lo menos un protocolo básico, pero casi siempre los códigos CUPS de las instituciones, los médicos en la orden, especifican API lateral, por ejemplo. Ahora, a todo le piden API lateral y no todo es API lateral, pero pues uno ya sabe cuáles son las proyecciones, digamos que básicas, y si es el caso, adicionales que correspondan. ¿Sí? Ahora, las proyecciones adicionales tienen también un tema administrativo de base, digamos que generan un cobro adicional en la mayoría de instituciones, entonces hay que conocer que no a todos los pacientes se les puede hacer las proyecciones adicionales, que si se consideran se puede hablar con el médico, pero que debe ordenarse, porque a veces ese tipo de proyecciones pueden generar sobrecostos, y pues obviamente hay instituciones en donde pues dicen, si usted asume o realiza un estudio que genere un sobrecosto o una doble lectura, pues usted tiene que asumir ese costo. Entonces, son cositas administrativas con lo que debemos familiarizarnos también los tecnólogos, porque pues obviamente eso implica un poco nuestro ejercicio profesional de manera indirecta, de cierta manera, a tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos entonces las proyecciones oblicuas de rodilla ya con rotación medial. Si se fijan aquí, en este caso, lo que aquí es, digamos que una relación inversa. Si yo quiero despejar el lado lateral o el cóndilo lateral, vuelvo aquí con mi paciente, entonces, si yo quiero despejar este cóndilo o este espacio lateral o externo, pues yo hago la rotación hacia adentro, ¿sí? Mientras que voy a ampliar un poquito porque pues aquí queda la grabación, entonces la idea es que podamos más adelante verlo un poco más grande. Entonces, esto es lo que yo busco en relación con los pacientes. Entonces, yo tengo aquí mi paciente con una posición neutra, ¿cierto? El piecito va a ir hacia adelante, los dedos. Entonces, si la cara lateral es la que yo quiero despejar, yo hago la rotación medial, ¿cierto? Pero si lo que yo quiero despejar es la cara medial o el cóndilo medial, la rotación debe ser lateral, debe ser hacia afuera. ¿Listo? Entonces, por eso les decía yo que es una relación inversamente proporcional de acuerdo a lo que yo quiera revisar. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, espérenme, yo quito esto de acá. En ese contexto, yo voy a necesitar que se vea todo lo relacionado a pues la parte posterior de la tibia, ¿cierto? Entonces vemos aquí tibia, se va a ver la región posterior, se va a ver pues esta articulación tibio-peronea mucho más despejada. Recuérdense que en la imagen anterior pues se superponen tibia y peroné, aquí al contrario se despejan estas dos estructuras, porque pues precisamente estoy despejando toda la cara lateral. Voy a tener en cuenta pues también obviamente el cóndilo lateral que va a estar mucho más despejado, más abierto. Lo que vamos a ver aquí es el borde medial de la rótula, entonces también me puede servir, por ejemplo, para evaluar la integridad de la rótula. En algunos casos, si yo quiero ver borde medial o borde lateral, pues con esa rotación puedo generar esa evaluación. Adicional, pues ya todos los otros criterios que conocemos. Entonces, eso es lo que usualmente se hace con las proyecciones oblicuas de rodilla. Aquí ya para finalizar rodilla, entonces tenemos otra proyección. Ustedes se van a encontrar en la literatura y se van a encontrar en los textos en general que hay muchas otras proyecciones de rodilla, ¿sí? Hay métodos, hay variaciones, hay angulaciones. Mi invitación es a que ustedes lo revisen, lo estudien, se den cuenta cuáles son los beneficios de hacer esta serie de métodos y demás, pero yo he querido traer, digamos que a esta sesión lo más común, lo que más piden, ¿sí? Lo que es más probable que usted se encuentre en los escenarios de práctica. Si usted revisa un texto de imagenología, si usted revisa los libros, se va a encontrar que hay muchos otros métodos, que hay muchas variantes,
pero yo realmente no pretendo enloquecerlos a ustedes con todos esos métodos, porque pues si no, no vamos a dar con tanta información. Yo creo que incluso con lo que ustedes han visto se han dado cuenta que es bastante, que la información como que hay que procesarla, hay que reafirmarla, hay que volver a ver esta grabación, hay que volver a interiorizar, tomar apuntes, porque pues es un tema bastante denso, ¿cierto? Y que amerita como coger y desmenuzarlo de a poco. Entonces, a veces se pide o se evalúa el túnel de rodilla. Entonces, acuérdense ustedes, y aquí volviendo a nuestras pacientes, anatómicamente nosotros en la rodilla, en la parte posterior, tenemos un huequito, que es lo que se llama la fosa poplitea o la fosa intercondilia, acá a este nivel. Entonces, ese espaciecito a veces se pide valorar esa disminución, digamos que de esa fosa. Una de las formas para evaluar, esto es una proyección muy similar a lo que se hacía con el túnel del carpo, ¿sí? Acuérdense por allá con las conferencias anteriores que se hablaba de la ínfero o superinferior, que se veía ahí como todos los carpos alineaditos, es algo similar, ¿sí? Esta proyección de túnel de rodilla ya hoy por hoy casi no la envían, porque cuando se busca, digamos, evaluar, por ejemplo, los tubérculos intercondilios, o cuando se quiere evaluar toda esta zona, es mucho más práctico y menos incómodo para el paciente, por ejemplo, si tiene un trauma, hacer una tomografía de rodilla. O sea, yo todo esto lo logro, por ejemplo, con una reconstrucción de la articulación, de la tomografía articular de rodilla, y pues se va a ver muy práctico, muy claro. Pero pues si yo no tengo a la mano esa tomografía, o yo ya lo que quiero es un control y no quiero irradiar tanto al paciente con una tomografía, pues tengo esta opción que es la proyección de túnel de rodilla. Entonces, aquí, ¿qué me voy a encontrar o cuál va a ser la ventaja? Que yo voy a ver este espacio mucho más amplio, este espacio de la fosa intercondilia. Voy a tener en cuenta los cóndilos, que los voy a ver de una perspectiva mucho más elongados. Voy a tener en cuenta estos platillos tibiales y estas espinas tibiales, estos espaciecitos que se ven acá, los voy a tener mucho más claros, una perspectiva que usualmente no tengo en la radiografía normal de rodilla. Hay varias formas para hacerlo. Una de las formas es que el paciente esté como acomodado, como si fuese un perrito, ¿sí? Entonces apoya las manos y apoya las rodillas, ¿cierto? En ese contexto, pues el radio central va a ir directamente a la fosa intercondilia, o sea que el paciente pues va a estar, digamos que, ahora, esta posición pues, realmente es bastante incómoda y bastante riesgo. El libro lo plantea, pero pues yo realmente nunca he hecho un túnel de rodilla así, porque me parece que es bastante incómodo, ¿sí? Sin embargo, ahora les voy a mostrar otras formas. ¿Qué es lo importante? Que yo vea la superficie posterior inferior de los cóndilos, yo la vea aquí. Debo ver claramente esa superficie posterior inferior, toda esta partecita. Debo ver todo este espacio articular, las espinas tibiales, el vértice de la rótula, o sea, esta rótula no debe quedar superpuesta, o sea, no debe estar aquí metida, sino debe estar aquí arriba. Ausencia de rotación, quiere decir que ambos cóndilos los voy a ver iguales, y pues todas las partes blandas adyacentes, todo el tejido óseo, las diferentes densidades radiológicas, debo verlas, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces aquí digamos que me encuentro como más esa parte anatómica para visualizar. Entonces aquí igual estoy hablando de que es una rodilla izquierda, en esto no cambia, el peroné va a seguir viéndose, si es a mi derecha, pues será la izquierda, o viceversa, digamos que aquí no cambia, es más para que recordemos un poco la parte anatómica. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, si yo no hago un adecuado centraje, o si, por ejemplo, yo dejo que se superponga parte de tejido blando, que el paciente, digamos, no esté muy inclinado hacia adelante, en algunos casos necesita hacer angulación. Si el tejido blando se mete, se superpone, también me va a hacer sombra. Y entonces esa sombra lo único que va a lograr es que los fotones no lleguen en su totalidad y no me quede aquí tan clarita esta parte ósea como se ve en esta imagen. Por ejemplo, la rótula yo no la veo. Y es porque se está superponiendo parte del tejido blando y está absorbiendo esa radiación que debería llegar al hueso. Otra de las formas, que es una forma más práctica, si el paciente puede hacer esa flexión, es que el paciente se agache un poquito, como si fuera a hacer cuclillas, pero pues fíjense que es un poquito nomás. Las rodillas quedan aquí, las rótulas quedan en contacto con el chasis y yo mando el radio central directo. Entonces estoy haciendo lo mismo que si el paciente estuviera en esta posición, pero mucho menos incómodo y riesgoso, ¿sí?
Obviamente tengo que controlar el factor técnico. En algunos casos se hace una leve angulación del rayo central en sentido caudal, o sea, podálico, ¿sí? Para realmente evitar que ese tejido blando se superponga. Entonces yo angulo un poco el rayo central en este sentido. Viene así, hacia abajo. Para despejar esas estructuras, va hacia abajo ese rayo central. Entonces, esto me sirve o me ayuda, por ejemplo, para evaluar ese túnel de rodilla. U otra forma, en este caso, voy a volver a poner, que es incluso la más práctica, por ejemplo, sobre todo cuando son adultos mayores, que ya están acostaditos, por ejemplo, para la radiografía normal de la rodilla. Entonces, yo lo que hago es que dejo a mi paciente acostado en prono, ¿cierto? Está acostado boca abajo, y le digo que doble las rodillitas, que las doble, ¿cierto? Y lo que hago es que en este caso, aquí está mi chasis ahí debajo, yo mando el rayo central con una angulación de 10 graditos, así. Entonces, en ese orden, eso es lo que yo voy a lograr para el túnel de rodilla. El paciente está así acostado, fíjense que es la misma posición que tendría de pie en el buki, pero no está haciendo esto, esa flexión de 45 grados que a un adulto mayor, por ejemplo, o un paciente con dolor articular le va a costar mucho. Entonces, tengo a mi paciente acostado, le hago esa flexión de las piernas y mando mi rayo central con una angulación, digamos, de 10 graditos podálicos hacia los pies, y eso me va a ayudar a despejar ese túnel de rodilla. Entonces, esa es otra de las formas que yo puedo tener para el estudio de esa parte específica o esa forma anatómica. Hasta ahí, muchachos, ¿hay dudas, preguntas o estamos claros hasta ahí? ¿O se durmieron pensando en la rótula y en el túnel y en cómo van a ser la forma del perro y demás? Muy claro, profe, muy claro. Sí estaba pensando como para no hacer la posición de lastimar al paciente, sino Para que darle ladro muy al buena la perro, de... casualmente. Bendito. Listo, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, en ese orden, aquí lo que nos vamos a encontrar también, pues, es que en la rodilla es posible que se pida la radiografía de la rótula. Entonces, en ese caso, espérenme, yo dejo aquí. Ya. En ese caso, es importante que yo tenga en cuenta que la rótula, pues al ser parte de la rodilla, es posible que me pidan, digamos, que algunas proyecciones adicionales o que me pidan radiografía rodilla y radiografía rótula. Entonces, aquí yo tengo que ver varias cosas. Por ejemplo, si lo que me están pidiendo es radiografía de rótula, aquí ya lo ideal no es hacerlo en AP, sino en PA. Siempre y cuando el paciente lo permita, porque si, por ejemplo, el paciente viene con un trauma, recién se golpea, viene con lesión expuesta o lo que sea, pues yo no lo voy a poner en PA, muchachos, yo no voy a poner en contacto la rótula, ¿sí? O sea, es generarle, digamos, que un sufrimiento adicional a mi paciente, pues que no necesita. Pero en la medida de lo posible, ponerlo en prono para hacer una proyección, perdón, en postero anterior. Entonces, esta incidencia postero anterior, ¿qué es lo que me garantiza o en qué me ayuda? En que al estar la rótula en contacto con el chasis o con el receptor de imagen, detector, lo que corresponda, pues me va a ayudar más en la densidad de los tejidos. O sea, yo voy a ver aquí mucho más resuelto, mucho más clara esa rótula. Ahora, normalmente, ¿qué debo observar? La rótula, o sea, aquí el rayo central va a la fosa intercondílea, a ese huequito que usted normalmente siente en la rodilla, ¿cierto? Por otro lado, me voy a encontrar que debo ver la rótula superpuesta aquí al fémur. Debe haber una adecuada penetración del rayo central para poder ver ese fémur superpuesto. Por tanto, la técnica puede que se aumente un poco más en relación a una radiografía de rodilla normal. Y la ausencia de rotación en este caso, pues, de los cóndilos. Sin embargo, si la rótula tiene alguna desviación, por ejemplo, hay algún mal alineamiento patelofemoral o hay algún cambio específico, pues es probable que se vea más inclinada hacia alguno de los cóndilos. O si hay un trauma, pues con mayor razón. Puede haber alguna luxación y demás. Hay aquí hay una lesión que aparentemente me muestra la imagen. Y por eso es que digamos que yo les digo que no traguen entero de lo que dicen los libros. No todo lo que dicen los libros es cierto.
Porque, por ejemplo, aquí el libro, ahora habría que correlacionar la clínica del paciente, ¿no? Pero el libro me está mencionando a mí que hay una fractura aquí en la rótula, ¿sí? Y pues efectivamente si yo veo aquí hay un fragmento óseo en esta parte, ¿sí? Todos lo identifican allí con la flecha. Sin embargo, hay una patología o hay una variante anatómica, más bien no patología, variante anatómica, que se llama rótula bipartita. Esa rótula bipartita precisamente se caracteriza porque si yo divido la rótula, por ejemplo, aquí voy a volver a poner esta pluma. Si yo divido esta rótula en 4 cuadrantes, usualmente esta parte o este cuadrante superior externo, que es como lo vemos acá, va a estar ligeramente separado. Ese es el signo de la rótula bipartita. Por eso es que yo no podría asumir 100% que eso sea una fractura, puede ser una rótula bipartita. Entonces, acuérdense que existen esas variantes anatómicas que posiblemente pueden dar lugar a diagnósticos y por eso es que nosotros tampoco debemos dar diagnósticos, porque usted fácilmente ve si una fractura y si usted no se acuerda o no sabe que existe la rótula bipartita, al paciente ya se le metió en la cabeza que es una fractura. Pero la clínica no corresponde con una fractura y lo que el paciente tiene es una variante anatómica. Entonces hay que tener cuidado con esos diagnósticos. ¿Listo? Aquí entonces es lo que vemos en una proyección AP de rótula. Vemos aquí una lateral de rótula, que realmente lo que se fijan es una lateral de rodilla, un posicionamiento lateral de rodilla. Solo que aquí no hacemos angulación porque no nos interesa alinear cóndilos femorales, pues si quedan alineados perfecto, pero aquí lo que realmente me interesa es ver la rótula de perfil, ¿sí? Y ver ese espacio femoropatelar abierto. Entonces, por eso es que yo hago una leve flexión de la pierna, por eso, perdón, aquí dice la rótula flexionada, pero realmente la pierna flexionada, pero entonces yo ya no voy a flexionar en la totalidad, como para una rodilla, como se está viendo ahí en la cámara, en la muñequita, sino que voy a dejar menos flexión, porque yo lo que necesito es ver rótula, no rodilla. Entonces la pierna normalmente está así, para una rótula yo flexiono esto, mientras que para una pierna yo flexiono esto. ¿Listo? Aquí pues obviamente debo colimar solamente la zona de la rótula, como lo vemos acá, precisamente para valorar si hay una fractura. Hay unas proyecciones adicionales que se toman, o bueno, no adicionales, casi siempre las piden para valoración de rótula, que son las proyecciones tangenciales de rótula. A veces en los textos o en las órdenes ponen axiales de rótula. Puede que coincida un poco con axial, porque igual se angula el tubo para poder lograr esa incidencia directa a la rótula, pero sigue siendo tangencial porque es que el rayo pasa rozando una estructura. Es como si sacara una tajada, en este caso de ese huesito accesorio o más sobresaliente que es la rótula. Entonces, por eso es que se llama proyección tangencial de rótula o de articulación femoropatelar. Aquí hay varios métodos, o lo han denominado de varias formas. Método de Hookston, proyección de sol naciente, proyección de Merchant, y son las mismas tangenciales de rótula. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Qué me voy a encontrar? Si tengo detector o tengo chasis, fabuloso. Puedo hacerlo de esta forma, es la forma más práctica. Pongo una marca, en este caso, bueno, aquí marcaron derecho e izquierdo. Realmente con que yo ponga una marquita metálica a la derecha, aquí sí es fundamental marcar, porque, pues si ustedes se fijan, aquí yo no puedo diferenciar fácilmente si es derecho e izquierdo. Fácilmente el equipo me puede invertir la imagen y me queda diferente. Entonces, en ese orden, lo ideal siempre es marcar con algo metálico el lado derecho del paciente, una moneda, una llave, un clip, algo, para poder distinguir, colimar la zona, fíjense en la sombra que me da, y yo lo que hago es esto, siento a mi paciente y dejo que, ahora, esto casi nunca existe en ningún sitio, este soporte, entonces yo lo que le digo al paciente es que sostenga él mismo el chasis. Entonces, otra manera, o otra forma que yo puedo hacer, es en este caso, decirle al paciente que sostenga el chasis. Ya les voy a mostrar, ay, perdón, puse acá otra cosa. Les voy a decir a mi paciente que, por ejemplo, el paciente está sentado, ¿cierto? Que flexione las piernas. Y en ese caso, en lugar de que el paciente o yo tenga el chasis aquí con el soporte, yo le digo al paciente que lo sostenga a este lado. Entonces, ¿qué va a ser mi soporte? Los brazos del paciente.
¿sí? Porque normalmente esos soportes yo no los tengo en una institución. Si lo tengo, fabuloso, pero pues usualmente no está. Entonces, ¿cuál es la variante? No importa si el chasis está ubicado aquí o está ubicado aquí, la incidencia va a ser la misma, va a ser tangencial. Entonces, el paciente va a sostener, supongamos que esto fuera el chasis, entonces supongamos que este borrador aquí va a ser el chasis. Entonces, el paciente lo va a sostener y en ese punto es donde yo voy a tener la incidencia del rayo central que va a ser tangencial, si se dan cuenta. ¿Sí? El libro me pone el chasis aquí, pero pues si no lo tengo acá y está a este lado, pues el paciente mismo me va a ayudar. Y es una forma práctica para tomar esas tangenciales de rótula. ¿Sí? En ese contexto, muchachos, eso es lo que normalmente se busca con esas tangenciales de rótula. Observar otra perspectiva de la rótula, una rótula en este caso de perfil, articulación femoropatelar abierta, como se dan cuenta aquí, superficie de cóndilos femorales, lo vemos acá, las partes blandas de la articulación, aquí pues es una imagen de un libro, no se ve, pero pues lo ideal es que se vea, y pues el detalle óseo, todo lo que son trabéculas óseas y demás. Normalmente, cuando hay procesos degenerativos tipo artrosis, se pide como si fuese un estudio dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si es por trauma, con una tangencial solita sale perfecto. Pero cuando se quiere evaluar cómo está la articulación, se busca hacer, en este caso, así. Puede ser de 30, 60, 90 o de 20, 40, 60 grados. ¿A qué hago referencia con esos grados? No es el grado de angulación del tubo, porque realmente el tubo yo lo puedo angular de manera indistinta de acuerdo a la flexión del paciente. ¿Cómo es eso? Entonces vuelvo nuevamente y fijo aquí la cámara y con esto hago el cierre, digamos, que nuestra sesión de hoy, porque la idea es que, digamos, estén más claros con la temática y no saturarlos. Entonces, con esto, muchachos, acá, por ejemplo, yo lo que voy a tener es que tengo a mi paciente nuevamente sentado con el chasis, ¿cierto? Aquí en este caso, esta paciente no nos colabora mucho, pero aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que ya sabemos que está el chasis aquí, en este nivel. Entonces, si la pierna está súper flexionada, o sea, está a este nivel, yo puedo tener o hablar de que está a 90 grados. Si yo lo estiro de esta manera, digamos que ya estaría a 60 grados, y si lo estiro un poco más, a 30 grados. O hablar de que está a 60, 40 y 20. El ángulo va siendo menor, fíjense en el ángulo que se ve aquí en esta parte. Entonces, a medida que yo voy reduciendo, entonces ahí voy a hablar de que está mi paciente de X o Y forma. Entonces, este espacio articular normalmente va a corresponder a la incidencia que yo tengo en la rótula, ¿cierto? Entonces, yo le digo a mi paciente que haga esos 3 movimientos y tomo 3 imágenes, una con las piernas más extendidas, una con las piernas un poco más recogidas y otra con las piernas mucho más recogidas. Cuando yo hago ese movimiento dinámico de las piernas, normalmente voy a lograr que se tenga esa diferencia en el espacio articular como la que estábamos viendo aquí. Entonces, en ese espacio articular yo voy a tenerlo de esta manera. Fíjense que acá voy a ampliar un poco más esta imagen. Vemos una imagen de 20 grados, o sea, con las piernas más estiradas, en donde tengo un mayor espacio articular. Una imagen de 40 grados, se va disminuyendo un poco más, y una imagen de 60 grados, donde se va a disminuir un poco más. Yo debo ver la diferencia en esos 3 espacios articulares. Lo ideal sería tener un goniómetro para medir la extensión de las piernas y que efectivamente me dé 60, 40, 20. Pero normalmente pues eso no lo tenemos en los sitios. Por lo tanto, lo que normalmente se hace es moverla en 3 formas diferentes. Si definitivamente el espacio no cambia, hablamos de que hay una alteración femoropatelar, hay una disminución articular, un proceso degenerativo, pero lo ideal es que esos cambios se den conforme se mueven las piernas. ¿Listo? Aquí vemos otra forma del movimiento, por eso hablamos de que es tangencial. Fíjense que va aquí recto a nivel de rótula. Entonces cambia la flexión de las piernas. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿estamos claros con lo que se habló en relación a la proyección tangencial de rótula, las proyecciones de rótula? Sí, profe. Sí, señora.
Perdón, siga, compañero. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? Ok. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos nosotros con ese contexto de las proyecciones tangenciales de rótula. ¿Listo? Otra forma, si de pronto mi paciente no puede estar sentado o no puede tener el chasis, o sucede que, por ejemplo, el paciente está en otras condiciones y es más complejo, hay personas que lo que hacen es poner el paciente en prono. Entonces, ponen el paciente en prono, doblan las piernas, ¿cierto? Y lo que hacen es una incidencia en ese sentido. O sea, el chasis está aquí debajo, ¿sí? Está sobre la mesa, un chasis normalito. Se pone el paciente en prono y se hace la incidencia en este sentido. O sea, el rayo central va aquí por debajo de la rótula. Entonces se hace la incidencia en esta forma. Entonces serían 90 o 60, dependiendo. Aquí serían 90, digamos 60. Entonces supongamos que la vamos a hacer de 20, 40 y 60. Entonces aquí serían 60, 40 y 20, casi que perpendicular. O sea, ya es mucho menor. Entonces hacemos esta forma con el paciente en decúbito prono. Esa es otra forma de hacerlo si el paciente no puede estar sentado sosteniendo allí el chasis. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo importante es evaluar la imagen de acuerdo a lo que yo necesite, pero yo puedo cambiar, digamos que la forma en que realizo los procedimientos. Y ya para dar cierre, entonces, al tema de hoy, para ya dejar finalizado miembro inferior y en la próxima sesión hablar de cadera, tanto adultos como cadera pediátrica, que es un tema súper chévere. Vamos a ver que en fémur no hay proyecciones adicionales, solamente hablamos de proyecciones básicas, una proyección AP y una proyección lateral. Entonces, normalmente en el fémur, al igual que en la pierna, pues nos vamos a variar mucho por la longitud de la extremidad. Entonces, en ese contexto, aquí, por ejemplo, vamos a tener que estamos tomando un fémur derecho, ¿cierto? Nuestro rayo central va a ir al centro, en este caso al tercio medio, como en cualquier hueso largo, al tercio medio. Nuestro chasis sabemos que pues por defecto va a ser 14 por 17, ahora si es un niño, es una persona mucho más bajita, pues puede ser menor. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Debe verse en lo posible el fémur completo. Si no, acuérdense que nosotros hablábamos de los chasis en diamante. También podemos usarlo aquí en pierna para que nos ganemos un poco más de espacio. También así como hablábamos en pierna, podemos dar distancia al tubo y allí entonces podemos ganar un poco más de espacio. Entonces, si no han visto la webconferencia anterior, véanla para que puedan tener claridad en esto que yo les estoy hablando. También es importante hablar de si son niños, pues usar protección gonadal principalmente, aunque pues realmente por efectos de colimación, pues lo que llega, digamos que a las estructuras gonadales es mínimo. Y pues además debemos cuidar no ocultar ni tejido blando ni nada referente al fémur. Entonces aquí vemos una imagen en AP, donde pues si se dan cuenta se ve como la rodilla igual en AP, no hay una rotación de los cóndilos, debemos ver pues todo el detalle, articulación ósea. En la parte proximal, no quiere decir que necesariamente tengamos que tomarlo en dos partes, pero pues hay algunos casos en donde toca así. La parte más proximal y la parte más distal sí definitivamente no cabe, pero lo ideal es tomarlo en uno solo. Aquí vamos a tener en cuenta que el cuello femoral no esté acortado. Este es el cuello femoral, entonces no va a estar acortado, a no ser de que haya una fractura a nivel de cuello femoral. El trocánter menor, en este caso acá, no debe ser más visible, o sea, no debe verse más allá del borde medial del fémur, o sea, debe verse muy poquitico, no debe verse tanto, o sea, así en cantidades, porque ya estaría rotada esa AP. Y pues cualquier implante ortopédico, por ejemplo, cuando se hace reemplazo de cadera o algo así, pues se debe ver en su totalidad, se debe ver completo. Nunca recortamos las prótesis, se deben ver completas. Si estamos hablando aquí de un reemplazo de cadera, debe verse completo porque a veces por el impacto que tiene la prótesis se puede reducir aquí el espacio o se puede hacer una fractura a este nivel, entonces siempre debe verse completo. Esto digamos a nivel de fémur. Y en la lateral, pues una forma es posicionarlo así, pero lo usual, digamos que aquí es una de las formas, así como cuando posicionamos rodillas, pero es solo si la condición del paciente no nos ayuda a hacer, digamos que una extensión de la cadera.
lo ideal es hacerlo de esta forma. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo a mi paciente que está acá, voy a dejar aquí el ejemplo claro. Entonces, tengo a mi paciente para la proyección AP, ¿cierto? Normalita. Ese digamos que no tiene problema. Tengo la incidencia, rayo central, en este caso, a la pierna, pero si yo lo que quiero hacer es una lateral, supongamos que aquí el paciente está boca arriba, solo es para que ustedes vean el movimiento. Yo extiendo la piernita y la doblo un poco. Fíjense que el pie ya está en lateral. Entonces, esta cara lateral, entonces yo lo que le digo al paciente es que esta pierna la puede doblar, ¿cierto? Y le sirve de apoyo, o sea, gira, hace como una oblicuidad en el cuerpo, para que el fémur me quede en una incidencia totalmente lateral, ¿sí? Es más o menos esto lo que yo logro hacer con la incidencia del fémur, ¿sí? Me debe quedar en esta forma, o sea, esta sería la incidencia. El rayo central entraría por la cara interna del fémur, o sea, entra por este lado, no por la cara externa, sino por la cara interna. Entonces yo le digo al paciente que se acueste, que doble esta pierna, porque le va a servir de apoyo, entonces está la pierna doblada, va a girar el cuerpo, va a dar como una oblicuidad, y al tiempo yo flexiono la pierna y hago una extensión. Y la incidencia va a ser por este costado medial, por la cara medial, la cara más interna. Esa sería la forma en la que yo hago esa lateral de fémur. Si el paciente no puede hacer ese movimiento y le queda más fácil acostarse de medio lado y llevar la pierna contralateral, esta piernita, entonces hago lo mismo como si fuera para una rodilla y hago, en este caso, la incidencia igual por la cara interna, pero con otra forma de posicionamiento de mi paciente. ¿Cuál es la limitación de este caso? Que no voy a observar bien el cuello femoral. Por eso lo ideal es que yo lo haga como se ve en esa segunda imagen, porque es muy frecuente en fémur o en las caídas, sobre todo en adultos mayores, que la gran parte de lesiones o la gran mayoría de lesiones estén a nivel de cuello femoral. Entonces lo ideal es que se vea en esta manera. ¿Listo? Que lo veamos así. Y pues aquí vamos a encontrarnos entonces la proyección lateral. Debemos ver entonces la mayor parte del fémur, en lo posible completo, si no pues en dos partes. Igual cualquier implante ortopédico debe verse en su totalidad. No recorten los estudios, por favor. Trabéculas óseas y demás, o sea, todo lo que implica trabéculas óseas. Cuando incluimos la rodilla, se deberían superponer los cóndilos femorales, sin embargo, hay casos en que no se logra una completa superposición y es normal, entonces debemos tratar hasta donde se pueda de que estén superpuestos. La rótula de perfil, aquí la vemos, espacio femoropatelar abierto, si se dan cuenta, esto es muy similar a los criterios de una rodilla. Y en la cadera, pues el músculo debe quedar incluido, sin embargo, no debe tapar pues la zona de interés. Y normalmente el trocánter menor y mayor no se debe notar tanto, quedan casi que superpuestos en comparación a la AP. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, una fractura de un niño. Entonces vemos la AP con un desplazamiento aquí a nivel de tercio medio, pues vemos claramente la cortical involucrada. Vemos la lateral, vemos aquí el trocánter. Aquí el trocánter no es que esté fracturado, sino que es un núcleo de crecimiento, igual que aquí en el cuello femoral y en la cabeza femoral. Entonces, vemos allí este tipo de lesiones. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Pues estamos claros. En este momento, entonces, digamos que doy cierre a esta sesión. Ya aquí tengo grabación. En la próxima sesión, pues vamos a ver pelvis, cadera y pelvis. Y pues dar continuidad a los temas que están programados en nuestro cronograma, ¿vale? Entonces, dudas, preguntas.